Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Martes 14 de septiembre de 1920. Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Un día como ese, nacía Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrugia. Esta es la primera edición del programa Literatura Mundial dentro del podcast de Focubols. Hoy hablaremos del escritor, periodista, poeta, novelista, cuentista, ensayista uruguayo Mario Benedetti. Los 2 primeros años de vida, Benedetti vivió en Paseo de los Toros. A los 2 años de edad, su familia se mudó a Tacuarembó y a los 4 decidieron ir a Montevideo en busca de mejores oportunidades por un fracaso que había tenido su padre con una farmacia. En 1928, Benedetti empieza los estudios primarios en el Colegio Alemán. En 1928, inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán. Cuando Hitler llega al poder, Benedetti cuenta que el profesor del colegio indicó que de hoy en adelante tenían que saludar como lo hacían los alemanes a Hitler. Él le comenta a su padre, decide terminar el ciclo ahí, los 15 días que restaban para no perder el año escolar. Después entra al Liceo Miranda a cursar los estudios secundarios y los deja incompletos porque no podía seguir estudiando por problemas económicos. A los 14 años de edad, en 1934, Benedetti empieza a trabajar en una empresa de refacciones para automóviles en donde trabajó de todo. 5 años más tarde, en 1939, se traslada a Buenos Aires, Argentina, y ahí es donde empieza a escribir poesía. Descubre su vocación por escribir poesía. Es increíble esta parte de Benedetti, ¿no? De sus primeros años. Lo difícil, lo duro que debió de haber sido su vida, el no tener la solvencia económica para poder disfrutar de cosas o tenerse que preocupar por saber si va a haber o no para comer en casa, dejar la escuela para ponerte a trabajar. Debió haber sido una situación dura para Benedetti de los solo 14 años de edad, tener que entrar al mundo laboral para ayudar con los gastos en casa. Es interesante cómo descubre Benedetti, cuenta él en entrevistas, que él, después del trabajo en la Argentina se pasaba casi todo el tiempo que le quedaba libre en una plaza, y fue ahí en esa plaza donde él empieza a escribir poesía, donde él empieza a redactar sus primeros versos y empieza a escribir. Posteriormente, después de 2 años, en 1941, vuelve a Montevideo, vuelve a su país, vuelve a su tierra. Como él lo menciona más tarde, no regresas siendo la misma persona y el lugar al que dejaste no es el mismo que dejaste. Entonces hay otro proceso de adaptación dentro de este ir a Argentina y regresar a Montevideo. Regresa a Montevideo en el 41 y en el 45 publica su primer libro que tiene como nombre La Víspera Indeleble y es la única edición. Nadie quería editarlo, cuenta Benedetti, hace una autopublicación y fue la única edición. Fue un libro de única edición. Entonces es interesante, ¿no? Como al principio, obviamente como en la mayoría de los casos, el empezar a hacer algo, pues tienes que picar piedra, ¿no? Tienes que ir abriéndote camino. No vas a llegar a publicar y decir, bueno, ya aquí está mi primer libro, soy el mejor escritor del mundo, de mi país o de mi ciudad. Entonces es importante esa lección, ¿no? Que Benedetti se dio cuenta de que no era fácil entrar al mundo de la literatura, pero como ya había descubierto él en Argentina que eso era lo que él quería hacer, siguió, no se rindió y siguió escribiendo. Al año siguiente, en 1946, contrae matrimonio con Luz López Alegre el 23 de marzo de ese año, y es importante porque Luz es con la única persona con la que contrae matrimonio. Luz muere en 2006 y Benedetti muere 3 años después. Entonces estuvieron toda la vida juntos. De hecho, comentan que Benedetti y Luz se conocían desde que eran casi niños. Entonces es importante, ¿no? Toda una vida con una persona
eso también a mí me hace pensar mucho en la poesía de Benedetti, en esos poemas de amor que habla de querer a la otra persona, de contar. Hay un poema que dice: compañera, usted puede contar conmigo no hasta 2, no hasta 10, sino que usted sabe que puede contar conmigo. Entonces creo que esa es una parte importante de esta vida que se refleja en la poesía, ¿no? Ese hecho de casarse y de tener el vivir hasta que la muerte nos separe, marca a las personas de forma positiva o negativa. Yo creo que a Benedetti lo marcó de la forma positiva porque encontramos en él muchos poemas románticos, muchos poemas de amor que al final nos llevan a sentir, a hacer que podamos, no sé si hasta cierto punto, querer que nos pase algo así, ¿no? O sea, sabemos que los poemas de Benedetti, como la poesía de cualquier otro autor que nos guste, nos va a llenar, ¿no? Nos va a calar hondo, va a entrar dentro de nosotros, porque ese es uno de los puntos de la poesía. La que te gusta entra a ti, ¿no? Sientes que te recorre el cuerpo. No todos los poemas que a ti te gustan son los que te hacen sentir de esa forma. Y a mí Benedetti me hace sentir de esa forma. Hay muchos poemas de él que me recorren todo el cuerpo. Empiezas a leerlos y te vas de lleno con ellos, ¿no? Uno tras otro verso hasta completar el poema. Hay uno de mis poemas favoritos de Benedetti, es El Padre Nuestro Latinoamericano. Es un poema que nos cuenta en cada verso la realidad latinoamericana que se vivía en el siglo pasado, ¿no? En México no hubo dictaduras, pero las hubo en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Argentina. Y entonces a mí ese poema hace recordar mucho esa parte, ¿no? De que no debemos de olvidar la historia, de lo profundo que son esos versos de ese poema. Y simplemente es increíble. Benedetti tiene esa marca. Para mí, desde mi punto de vista, tiene esa marca que te absorbe, te envuelve cada uno de sus poemas. Para 1948 publica su primer obra de ensayo que se llama Peripecia y Novela. Un año más tarde, su primer libro de cuentos que se titula Esta Mañana. Y entonces ahí empezamos a ver al Benedetti escritor, ¿no? Al Benedetti que ya va año con año más consciente y va publicando y se va haciendo de un nombre no solo nacional, sino internacional, ¿no? Es importante. Hasta aquí, hasta donde vamos, en 1949, tiene publicados esa obra de ensayo, ese de cuentos. Bueno, y luego en 1950 publica su segunda obra de poesía que se llama Solo Mientras Tanto y sigue publicando. En el 53 publica su segundo libro de cuentos, Ustedes, por ejemplo, y también su primera novela, ¿Quién de nosotros? Empezamos a ver a este Benedetti que escribe cuentos, novela, poesía. Es un escritor que se diversifica en varios géneros y es interesante, ¿no? Esto que hace Benedetti. El 14 de septiembre de 1959, Mario Benedetti está en Nueva York y escribe un poema espectacular que se llama Cumpleaños en Manhattan, donde nos habla claramente de estas diferencias que hay entre las grandes ciudades, las grandes urbes del mundo, que no hay tranquilidad, que no puedes quedarte un momento a ver porque te absorbe, ¿no? Te lleva a la ciudad, te absorbe y te guía por donde a lo mejor tú no quieres ir, pero no hay manera de pararte porque la movilidad en las grandes ciudades como Nueva York, como París, como Londres, como Pekín, como la Ciudad de México, te llevan, ¿no? Te jalan, te tienes que dejar llevar por esas grandes ciudades. Esa gran movilidad de esas ciudades es casi imposible detenerte porque le estorbas a alguien más que vive acelerado a ese ritmo, ¿no? Entonces es interesante ese poema de Benedetti de Cumpleaños en Manhattan del 59. Después en el 60 escribe la que me parece que es su novela más famosa, que es La Tregua, de la cual hay dos adaptaciones cinematográficas. La más importante es la de 1974, que se filma
filma en Argentina, y la otra es una adaptación mexicana más reciente, pero la Argentina es nominada al Oscar, ¿no? Interesante, como mejor película extranjera. No gana el galardón, pero es importante recalcar esta parte de una película latinoamericana, de un escritor que estaba en auge. Bueno, para el 60, cuando se publica la novela, Benedetti lleva 15 años escribiendo y ya una de sus novelas está siendo adaptada al cine 14 años después, ¿no? De su publicación. Después de 30 años escribiendo, una de sus novelas llega al cine y es nominada al Oscar. Y después en el 73, otro punto importante, hay un golpe de estado en la República Oriental del Uruguay. Como ya les mencionaba hace un momento, hay dictaduras en el siglo pasado en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Brasil y en otros países de Sudamérica, con esto de la Operación Cóndor que tenía Estados Unidos, que le tenía miedo al socialismo y al comunismo en esta parte de la Guerra Fría. Recordemos que Cuba en 1959 ya habían quitado a Batista del poder y Fidel Castro se hacía cargo junto con sus camaradas del gobierno de Cuba desde el 59. Entonces lo que quería Estados Unidos con esta operación Cóndor pues era obviamente evitar que el comunismo y el socialismo se siguieran expandiendo por América Latina. Como ya lo dijo Vargas Llosa, en México no hubo dictadura, pero estaba la dictadura perfecta, ¿no? Como lo dictamina Vargas Llosa, porque si bien no hubo una dictadura militar, pero había un solo partido en el poder, ¿no? Increíble. El PRI gobernó México durante 70 años. El 27 de junio de 1973 hay un golpe militar, un golpe de estado en la República Oriental del Uruguay, y Benedetti se exilia en Buenos Aires, se va a Argentina, donde se está filmando la película que ya comentábamos de La Tregua, que es nominada a los premios Oscar por la mejor película extranjera. No gana el Oscar, pero eso ya es otra cuestión también. Se va a Argentina, después se va a Perú, se va a Cuba, se va a España, y 12 años después, en 1985, Benedetti regresa a Uruguay, regresa a su país, a su tierra, y a partir de aquí vive entre España y Uruguay para evitar los inviernos, porque Benedetti sufría de asma. Entonces, para evitar esos inviernos crudos de España y de Uruguay, uno está al norte y uno está al sur, pues podía hacer ese cambio, ¿no? Podía jugar con esas temporadas, recordando que España está en el hemisferio norte y Uruguay está debajo del Ecuador, y obviamente son distintas los climas, ¿no? Mientras la temporada es opuesta, no están en la misma. Mientras Navidad en España lo pasan como en Estados Unidos, o como en esto clásico que nos hacen ver las películas de Hollywood, con nieve y con el arbolito de Navidad y con el frío y todos tapados. En Uruguay, en Sudamérica, abajo del Ecuador, la Navidad es verano, ¿no? La Navidad es calorcito, es playa, es diferente. Y al contrario, cuando en Uruguay empieza el invierno, el otoño y el invierno, en España el clima está cálido, es verano. Entonces Benedetti pudo jugar y supo jugar muy bien con estas temporadas para poder estar más estable de salud y que el asma no le afectara tanto por los fríos inviernos. Y así vive desde el 85 hasta el 2006. Se la pasa entre Madrid, Montevideo, hasta que en el 2006 fallece Luz, la persona con la que había contraído matrimonio Benedetti, y decide entonces Benedetti quedarse en Montevideo. Decide donar una parte de su biblioteca personal de Madrid al Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Alicante, que lleva su nombre, para residir en Montevideo, en Uruguay. Y ahí está otros 3 años, hasta que el 17 de mayo de 2009, a los 88 años de edad, muere en su casa de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay, un día domingo. ¿Por qué quise hablar de Benedetti en este primer programa? De Benedetti yo no he leído novelas ni cuentos, solo poesía. La antología poética, publicada por Alianza Editorial, originalmente en 1984. Yo tengo una cuarta edición de 2011, pero es una novena reimpresión del 2018. Es un librito pues muy pequeño, sí, así portable, de bolsillo, para poderse llevar a todos lados, con un total de
312 páginas donde vienen pues diversos poemas de Mario Benedetti que me han gustado mucho. No puedo decir que no. Cuando compré ese libro de Benedetti fue porque me venían apareciendo muchas publicaciones en redes sociales de poesía de Benedetti y dije, ¿por qué no darle una oportunidad? Y además ya era alguien reconocido, ¿no? Yo ese libro no recuerdo en qué año lo leí. Vamos a buscarlo aquí en Goodreads, debe de estar. Pero es muy interesante, ¿no? Benedetti ya totalmente era alguien que tarde o temprano iba a caer en mi lista de lecturas. A mí lo que más me gusta leer es poesía y estaba tratando de descubrir, de encontrar poesía romántica, que es la que más me gusta leer. Recuerdo que en esos días que lo estaba leyendo me llenó tanto que devoraba una poesía tras otra y obviamente dándole el sentido porque yo estaba muy emocionado porque estaba descubriendo un nuevo escritor, un nuevo poeta y me llenó, ¿no? Me llenó con muchas de sus poesías, con versos sueltos también, pero es increíble lo que te puede hacer sentir un escritor, una escritora, un poema, una poesía, un cuento, una novela, una frase, un párrafo de lo que estás leyendo que se puede adaptar a lo que es tu vida, ¿no? A lo que estás pasando, cómo lo interpretas de un momento a otro. Por ejemplo, en 2019 yo que leí la antología, pues lo interpreté de un momento y seguramente ahora, 4 años, casi 4 años más tarde, puedo releer e interpretar alguna poesía o las poesías de otra forma porque depende del momento en el que estoy viviendo. No hay una interpretación verdadera o real o absoluta. Cambian las interpretaciones de los libros. Y claramente, como solo he leído la antología poética de Benedetti, pues me puse a buscar en la red cuáles son las mejores obras de Benedetti o cuáles son las que se consideran las obras imprescindibles de Benedetti según opiniones objetivas. Claramente yo como no he leído más de Benedetti, pues por ahí entre varias listas comparé y según lo que leí, las pequeñas reseñas o resúmenes de cada una de las obras, yo me quedo con un listado de 15. La primera de ellas es La Tregua, en el número 2 El amor, las mujeres y la vida, 3 Antología poética, 4 La muerte, 5 Primavera con una esquina rota, 6 Cuentos completos, 7 La borra del café, 8 Biografía para encontrarme, 9 Vivir adrede, 10 El mejor de los pecados, 11 ¿Quién de nosotros? 12 La muerte y otras sorpresas, 13 Gracias por el fuego, 14 Pedro y el capitán y 15 El cumpleaños de Juan Ángel. Benedetti me parece que dentro de los autores que yo he leído, creo que es uno de mis poetas, porque no he leído nada de novela ni de cuento, de mis poetas imprescindibles, de esos poetas que yo no podría dejar de lado. Es un poeta de cabecera. Cada vez que siento que debo de releer algunos de sus poemas que me han marcado mucho, como este que les comentaba de Cumpleaños en Manhattan o El Padre Nuestro Latinoamericano, son poemas que me han marcado y que tengo un recuerdo muy grato de ellos. Ese El Padre Nuestro Latinoamericano y el de Cumpleaños en Manhattan son poemas extensos, pero que te dejan pensando muchas cosas. En ese de Cumpleaños en Manhattan hay una parte donde dice, yo me detengo y ellos no pueden. Entonces, no todas las personas podemos detenernos a reflexionar sobre lo que nos está pasando, a reflexionar sobre lo que estamos viviendo en ese momento. Creo que esa parte es importante porque si no somos capaces de reflexionar, de podernos parar y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo esto? ¿Y estoy viviendo lo que quiero vivir? Esa parte de ese poema me parece importante. Y del otro, del de Padre Nuestro Latinoamericano, lo que me parece increíble es cómo habla de esa época que se vivía por la Guerra Fría, por la crisis que se vivía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estaba parte del bien contra el mal, de lo negro contra el blanco. No sé, es increíble, ¿no? Y relata todas esas verdades de Latinoamérica que se vivían y se siguen viviendo y ojalá no se sigan viviendo y hagamos algo por cambiar
cambiar como región, como latinos, como gente de habla hispana. Ojalá seamos capaces de poder a través del diálogo cambiar nuestra realidad. Bueno, y antes de concluir el primer episodio, comento que de la antología poética precisamente voy a estar publicando un poema diario de los poemas que más me gustaron de esa antología, sin nada más, sin explicaciones, sin nada, solamente se leerá el título del poema y el poema y listo. Se publicará uno diario hasta acabar con la antología y después de que se acaben los poemas habrá un segundo episodio de esta sección del podcast de literatura mundial, pero empezaremos con Benedetti y espero que les guste, que estén al pendiente de la publicación diaria de cada poema y también no olviden seguir el blog en Blogger, en Blogspot, Focobols Cultura y Arte, y ahí hay una publicación todos los lunes y ahí están los links para que también me sigan en Instagram, en Twitter y obviamente en Spotify, que es donde subimos este podcast, y también ya a partir de ahora será en YouTube, así que dejen sus comentarios. Cualquier cosa estaré al pendiente. Y pues hasta aquí el primer episodio de esta sección de literatura mundial de Mario Benedetti. Arrivederci.